Hola Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo paso de nuevo por acá por el muro de Patreon para dejarles un nuevo video aclarando algunos puntos sobre el psicoanálisis. Se armó bastante revuelo a partir de la frase que dije el otro día, un poco al pasar, la verdad quizás tendría que haberla explicado un poquito mejor. Así que bueno, después de todas sus dudas, preguntas y comentarios que me hicieron llegar a través del inbox de Patreon, decidí hacer este video para explicar un poco a qué me refería. Los pongo un poco en contexto. El otro día dije que el inconsciente no es más que otro nombre del sujeto supuesto saber, digamos, no es más que otra modalidad del sujeto supuesto saber y que por ende no existe, ¿no? O sea, la idea es que el inconsciente no existe. Bueno, quedé un poco descolgado quizás, así que hoy les voy a presentar tres citas, tampoco quiero extenderme demasiado, pero sí voy a presentarles tres citas que me parecen importantes para poder pensar este problema y que pueda quedar relativamente claro a qué me refiero cuando digo que el inconsciente no existe y en qué sentido también sería el inconsciente una modalidad de sujeto supuesto saber, ¿sí? Así que bueno, como les decía, preparé tres citas de tres seminarios distintos. Vamos a arrancar por la primera, que corresponde al seminario 17, a la clase del 11 de febrero del 70. Donde Lacan viene hablando sobre el descubrimiento freudiano, o sea, cuál es para él el punto fundamental del descubrimiento de Freud, en qué consistió explícitamente la gran novedad del psicoanálisis. Eso es lo que viene hablando Lacan. Entonces dice así: esto es precisamente lo que Freud descubrió hacia 1920. Y ahí está, de algún modo, el punto de reversión de su descubrimiento, ¿no? Este es, digamos, se refiere Lacan al famosísimo giro de 1920 de Más allá del principio de placer, cuando la teoría freudiana cambia. Lacan dice que justamente ahí está, de algún modo, el punto de reversión del descubrimiento de Freud. O sea, cuando el descubrimiento de Freud va en reversa, cuando va hacia atrás. Ahora vamos a ver cuál es su descubrimiento. Dice: su descubrimiento consistía en haber deletreado el inconsciente. Su descubrimiento consistía en haber deletreado el inconsciente. Y desafío a quien quiera que diga que se trata de algo distinto de esta observación. ¿Cómo? Que hay un saber perfectamente articulado del que, hablando con propiedad, ningún sujeto es responsable. ¿Sí? O sea, el gran descubrimiento de Freud es haber deletreado el inconsciente, es decir, dar cuenta de que hay un saber que está articulado y del cual nadie es responsable, o sea que nadie lo ha producido, ¿sí? Esa es la famosísima idea de saber no sabido, ¿sí? A diferencia de la idea freudiana del saber no sabido en tanto que represión, ¿no? Acá la idea de Lacan es, lo interesante de este saber es que es un saber que nadie sabe, es un saber que nadie lo produjo, es un saber del cual ningún sujeto es responsable, es el famoso saber sin sujeto, ¿no? Entonces, ese es para Lacan el punto interesante del descubrimiento freudiano. Acá lo realmente interesante es que este saber es el inconsciente, ¿no? O sea, el gran descubrimiento de Freud, el inconsciente, es haber dado cuenta de un saber que no depende de nadie para existir, que es externo y anterior a todos los individuos a los cuales afecta, ¿sí? O sea, ningún sujeto es responsable de ese saber. Incluso lo digo como en un sentido incluso hasta sintáctico, ¿entienden? No hay ningún sujeto para ese verbo. No, ustedes no pueden establecer ningún sujeto para el verbo saber. O sea, no pueden decir Juan sabe, Pedro sabe, Lacan sabe, ¿no? Freud sabe. El problema es que sobre este saber ningún sujeto es responsable y por ende ningún sujeto lo posee, ¿no? Justamente ese es el problema del sujeto supuesto saber. Entonces, bueno, este saber se llama inconsciente, ¿sí? En la suposición del inconsciente. Ahora, vamos a una segunda cita, que esta proviene del seminario 16 de la clase del 4 de junio del 69. Es un poquito más extensa, pero la voy explicando. Fíjense qué interesante. Dice Lacan: el acto psicoanalítico se presenta como incitación al saber. O sea, el acto psicoanalítico es una incitación al saber. La regla que se da al psicoanalizante implica que puede decir todo lo que quiera. Si podemos confiarles esta empresa, o sea, el hecho de la regla fundamental de la asociación libre, es precisamente debido a que está implícito, aunque no sean capaces de decirlo, escuchen esto, que digan lo que digan, hay otro. El otro que sabe lo que eso quiere decir. Es interesantísima esta idea, porque lo que está proponiendo Lacan es,
Si el método psicoanalítico funciona, es decir, si ustedes le pueden decir a una persona, diga todo lo que le venga a la mente, aunque le parezca tonto, o aunque le dé vergüenza, o sea, diga cualquier cosa, ¿no? Y ustedes pueden suponer que ahí, en vez de decir cualquier estupidez, cualquier tontería, cosas que no tienen sentido, se va a decir algo importante, se va a decir algo que a nosotros nos interesa como psicoanalistas, ahí implícitamente ya ustedes están suponiendo al otro, ¿entienden? Suponen al otro que funciona como garantía del discurso. Porque aunque el paciente no sepa lo que está diciendo, hay otro en el sentido de que suponemos que eso que está diciendo significa algo, que tiene algún sentido. Entonces, lo que está diciendo Lacan es que el psicoanálisis funciona como una incitación al saber, en el sentido de que cuando ustedes le plantean la regla fundamental a los pacientes, ya están suponiendo que hay un otro que garantiza que lo que se dice ahí tiene un valor para el dispositivo. ¿Entienden? O sea, esa es la idea del inconsciente, eso es lo que quiero decirles. La idea del inconsciente es que, aun cuando ustedes, en su sentido racional, no sepan lo que están diciendo, creen que están diciendo cualquier estupidez, en realidad, inconscientemente, ¿no? O hay algo del inconsciente que aflora en eso que están diciendo. Entonces, el inconsciente funciona como un otro que garantiza, más allá del paciente. ¿Sí? Espero que esto esté quedando relativamente claro. Sigo. Esto basta para poner en el horizonte al otro, el que sabe. En todos los casos, la cosa es completamente clara en los sujetos privilegiados de esta experiencia, a saber, los neuróticos. El neurótico procura saber, o sea, el neurótico quiere saber, ¿no? Se va a esforzar por saber. El neurótico procura saber. Nosotros intentaremos ver mejor por qué, pero procura saber. Y al comienzo de la experiencia analítica, ese punto no lo pierdan de vista, es fundamental, al comienzo de la experiencia analítica, no tenemos ninguna dificultad en incitarlo a dar fe a este otro como al lugar donde el saber se instituye, al sujeto supuesto saber. ¿Sí? Ahora vemos las dos partes de la cita. Dice Lacan, el psicoanálisis tiene una regla fundamental, y esa regla fundamental implica que la persona diga todo lo que se le venga a la mente. Aun cuando a esa persona no le parezca importante, lo tiene que decir igual. Si lo que surge de esa regla es algo relevante para el tratamiento psicoanalítico, es precisamente porque suponemos que hay algo que ordena ese discurso, ¿no? Llamémosle inconsciente. Suponemos que algo del inconsciente habla en eso, ¿no? Eso es otra modalidad del otro. Es suponer que hay un otro que garantiza esto que se está diciendo. Entonces dice Lacan después. Ahora, el neurótico quiere saber. El neurótico tiene una intención de saber. El neurótico procura saber. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Bueno, al comienzo de la experiencia, no tenemos ninguna dificultad en incitarlo a ese saber, ¿entienden? No tenemos ninguna dificultad en incitarlo a dar fe de que hay un otro como un lugar de saber donde el saber está instituido. O sea, no tenemos ningún problema de decir, claro, inconscientemente esto significa algo. ¿Entienden? Al principio del tratamiento, nosotros justamente a lo que apuntamos es a que el paciente también piense, nosotros lo pensamos y él lo piense, que esto significa algo, que los síntomas significan algo, que su problema significa algo, que las asociaciones significan algo. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es incitarlo a dar fe de que hay un otro que sabe. Aunque ese otro ustedes le llamen el inconsciente, no importa. Pero después Lacan dice, al sujeto supuesto saber. ¿Entienden? Lo que quiero decir con esto, para redondearlo, es que el psicoanálisis en su inicio, en el momento donde empieza el tratamiento, es necesaria la suposición de un saber para que opere. Para que ustedes le puedan decir al paciente, diga todo lo que le venga a la mente, porque lo que diga va a ser importante. Si ustedes suponen eso, es porque ya suponen que hay un lugar donde el saber está, ¿sí? Y desde ahí ustedes lo escuchan a través de la regla de asociación libre. Entonces, en un primer momento de la experiencia analítica, el psicoanalista también incita al paciente a creer que hay un otro, a creer que hay un lugar donde se garantiza eso que está diciendo. Y ese lugar, obviamente, nosotros lo llamamos inconsciente, ¿no? El sujeto supuesto saber tiene muchas modalidades, muchos nombres en distintos momentos de la época, en distintos momentos de la historia de la humanidad, y tiene distintos nombres en distintas disciplinas. Yo les propongo pensar que en psicoanálisis se llama el inconsciente, un lugar donde suponemos un saber.
Usted no sabe qué significa esto y yo no sé, pero hay algún lugar donde se puede saber qué significa esto, ¿no? O sea, que esto inconscientemente significa algo. Eso ya es una suposición de saber. Ahora bien, pasemos a la tercera cita, donde creo que queda claro como el segundo movimiento que va a hacer el psicoanalista con respecto al inconsciente, con respecto a este sujeto supuesto saber. Del seminario 15 de la clase del 7 de febrero del 68, dice Lacan: el sujeto supuesto saber es justamente sobre lo que él, el psicoanalista, se apoyaba, ¿no? A saber, la transferencia considerada como un don del cielo. O sea, hay algo en el orden del sujeto supuesto saber que el psicoanalista se apoya al principio, como les expliqué recién. Sigo. Pero que también, a partir del momento en que se comprueba que la transferencia es el sujeto supuesto saber, él, el psicoanalista, es el único que puede poner esto en cuestión, ¿no? Digamos, a partir del momento donde se da cuenta de que la transferencia está armada en términos de sujeto supuesto saber, esto significa hay un lugar donde ese saber está, digamos, hay alguien que sabe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay alguien que sabe, la transferencia está instalada en ese punto, entonces es el psicoanalista el único que puede cuestionar esto, ¿entienden? Es el único que puede cuestionar y decir, ¿realmente hay un lugar donde está el saber? O sea, ¿realmente hay alguien que lo sepa? Sigo. Es que si esta suposición, miren qué interesante idea, es que si esta suposición es en efecto muy útil para embarcarse en la tarea psicoanalítica, ¿no? O sea, la suposición de un saber es muy útil para empezar la tarea del psicoanalista, es muy útil para embarcarse en la tarea psicoanalítica. Si esta suposición es en efecto muy útil para embarcarse en la tarea psicoanalítica, a saber que hay un, llámenlo como quieran, el omnisciente, el otro, que ya sabe todo eso, todo lo que va a pasar, por supuesto no el analista, pero hay uno. Uno puede jugarse, ¿entienden? Uno se la puede jugar porque está la red del otro. Es como cuando ustedes caminan por la cuerda floja con la red de contención abajo. Ustedes pueden caminar por la cuerda floja porque abajo está la red de contención del otro. Diga lo que sea, porque lo que sea va a estar bien, porque hay una garantía en el otro. Nunca es una estupidez lo que dice el paciente en la asociación libre, porque siempre suponemos que tiene un efecto inconsciente, porque siempre suponemos que tiene un origen inconsciente. Y eso significa porque siempre suponemos que está garantizado por el otro. Termino entonces. El analista no sabe si hay un sujeto supuesto saber. Y sabe incluso de que lo que se trata en el psicoanálisis consiste precisamente en borrar del mapa esa función del sujeto supuesto saber. De lo que se trata en el psicoanálisis consiste precisamente en borrar del mapa esa función del sujeto supuesto saber. Entonces ahí se arma un sentido paradójico que me parece súper interesante que lo analicemos. Es decir, la relación paradójica que tiene el psicoanálisis y la clínica psicoanalítica con el sujeto supuesto saber. ¿Por qué digo paradójica? Porque en un primer momento, en un momento inicial, depende de él. O sea, el psicoanálisis depende de la idea de sujeto supuesto saber para empezar a operar. O sea, depende de suponer que hay un inconsciente. Si no, el psicoanálisis no tiene sentido. ¿Entienden? En un primer momento, el psicoanalista y el paciente deben necesariamente suponer que hay un lugar donde esto que ellos no saben, se sabe. Y eso arranca el tratamiento, eso inicia el tratamiento, eso les permite, como dice Lacan, dejarse ir, ponerse a jugar. Diga todo y yo digo todo, y yo escucho y digo lo que se me ocurre. Ahora, este es un primer momento, dice Lacan. En el momento en el que ya uno da cuenta que la transferencia tiene que ver estrictamente con la cuestión de que el sujeto supuesto saber esté posicionado, es decir, que haya la idea de que hay un saber, de que hay alguien que sabe, de que se puede saber, ahí la función del psicoanalista, o sea, en un segundo momento, la función del psicoanalista es precisamente poner en cuestión el sujeto supuesto saber. ¿Por qué? Porque para Lacan de lo que se trata en psicoanálisis es precisamente en borrar del mapa esa función. Entonces, ¿ven cómo se vuelve paradójico? Porque el primer elemento, digamos, el elemento de suposición del saber, que se llama inconsciente, que nosotros tomábamos al principio y lo hacíamos operar de manera fundamental para llevar a cabo el tratamiento psicoanalítico, en un segundo momento tiene que caer. ¿Entienden? O sea, tiene que caer el sujeto supuesto saber en un segundo momento del tratamiento. Aunque eso implique,
por ejemplo, que tiene que haber también el inconsciente. Porque el inconsciente opera como un lugar de saber. Entonces ahí se arma una paradoja interesante, que es que el inconsciente no existe. Pero ese es un resultado de una operatoria que se va dando hacia el final del análisis, o al menos en un segundo momento del análisis, según lo dice Lacan. En un primer momento, la función del otro, la función de los significantes del otro, la función del inconsciente, la función de los deseos inconscientes, las pulsiones inconscientes, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Los significantes inconscientes, no importa, como le quieran llamar, en un primer momento es sumamente interesante para el análisis y sumamente fundamental. Ahora, lo que plantea Lacan es que hacia un segundo momento eso también tiene que caer. ¿Entienden? No es suficiente que caiga la idea del otro absoluto en tanto que posición de saber, si ustedes siguen manteniendo que el inconsciente sigue siendo un lugar de saber y un lugar de otro absoluto. Entonces, hay un paso ahí que es sumamente interesante. Digamos, si mi lectura de estas citas es correcta y es cierto que el inconsciente también es una modalidad de sujeto supuesto saber, hacia el final del análisis, el inconsciente también tiene que caer. Digamos, hacia el final del análisis, una de las conclusiones tiene que ser que el inconsciente no existe. No hay tal cosa como determinaciones del otro, no hay tal cosa como significantes que marcan la vida, no hay tal cosa como una maquinaria que controla nuestra vida, que es un punto, y como insisto, que es un punto fundamental al inicio, ¿no? La suposición de que yo no controlo mi vida, sino que hay una maquinaria que la controla. Ahora, lo interesante es que hacia un segundo momento en el análisis, esa idea tiene que caer también. No hay determinaciones anteriores, no hay pulsiones, no hay demanda del otro, porque el otro no existe. Y si el otro no existe, en realidad lo que estamos diciendo es que el inconsciente no existe. Así que bueno, espero haber sido claro. Yo sé que es un punto relativamente complejo y sé que es un punto también difícil de aceptar en muchos sentidos. Así que vamos despacio. Les planteo esta idea. Vamos pensándola de a poco y cualquier cosa espero sus dudas y comentarios a través del inbox de Patreon. Que estén muy bien.